Gracias, señor presidente. El movimiento alternativo indígena y social ha priorizado el día de hoy un debate muy importante que coloca en el centro el derecho de las víctimas. Quiero saludar que el Consejo de Bogotá hoy sea un consejo renovado. La conformación de la bancada por la paz da muestra de que este es un consejo con la voluntad de avanzar en la agenda de la paz. Quiero, señor presidente, que me diga de los funcionarios citados a este debate, ¿quiénes se encuentran presentes? Señor secretario, por favor, infórmele a la concejal citante qué funcionarios citados se encuentran. Con todo gusto, señor presidente. Me permite informarle que en el recinto se encuentra presente el secretario de Gobierno, doctor Luis Ernesto Gómez. También se encuentra en el recinto, señora concejal, la doctora Diana Rodríguez Franco, Secretaría Distrital de la Mujer. Se encuentra también presente en el recinto el secretario distrital de Salud, el doctor Alejandro Gómez López, y por la Alta Consejería Distrital para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación está la doctora Xiomara Amezquita. También se encuentra, señor presidente, de manera virtual conectada, y a quien le hago el llamado, a la doctora Cinia Rocío Navarro Prada. Doctora Cinia. Muy buenas. Qué pena con ustedes, tuve un problema de conexión. Cinia Navarro, secretaria distrital de Integración Social presente. Doctora Cinia, muy buenos días. Usted ha quedado registrada. Por la Contraloría de Bogotá se encuentra el doctor aquí en el recinto, Javier Rosas Ivana, director del sector Salud de la Contraloría de Bogotá. También hacemos el llamado del delegado de la Personería de Bogotá. Muy buenos días para todas y todas, secretario, presidente, honorables concejales. Me presento ante la comisión. Mi nombre es Arlesdon Mogollón Zúñiga, personero delegado para la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Acudo a la presente en delegación efectuada por la señora personera de Bogotá, doctora Rosalba Jazmín Morales Romero. Muchas gracias. Con todo gusto, doctor Arles, usted ha quedado registrado. ¿Y por la veeduría distrital? Buenos días, señor secretario. Buenos días, señor presidente, honorables concejales. Cedi Castañeda, asesor del veedor distrital presente. Señor presidente y honorable concejal, a ti, y me permite informarles que se ha llevado a cabo el registro de los funcionarios citados e invitados a la sesión del día de hoy. Doctora Ati, se encuentran 10 concejales presentes de la comisión y los funcionarios citados todos, hay 4 en este momento que se encuentran presentes, que son el máximo número de funcionarios que pueden estar en el recinto citado. Agradezco a los concejales de Bogotá, de la Comisión de Gobierno, que se encuentran presentes en este debate, a los funcionarios citados que se han hecho presentes el día de hoy tratándose de un tema tan sensible. Yo celebro que la alcaldesa mayor de Bogotá, la doctora Claudia López, haya colocado como un propósito central que Bogotá sea la capital de la paz y la reconciliación. Por eso creo que este debate, que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado, es un debate de todas las bancadas, no solamente es un debate del movimiento alternativo indígena y social. Quiero decirles que nuestro movimiento hoy articula diversas expresiones sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes,
de las regiones más apartadas de nuestro país. Y para nadie es un secreto que el conflicto armado ha afectado de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y a los pueblos étnicos en el territorio colombiano. Esto está registrado en innumerables sentencias y reconocimientos jurídicos, normativos, jurisprudenciales que dan cuenta de las acciones sistemáticas que afectan la vida y pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas en nuestro país. Así que quisiera iniciar este debate con un pequeño contexto. No sé si están viendo las diapositivas que he preparado para el debate de hoy. Le pido por favor que las proyecten, porque de las 9.031.048 víctimas reconocidas en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 1.143.091 pertenece a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la comunidad NAR. 383.641 a pueblos indígenas y 10.002 del pueblo romo. Estas no son solo estadísticas. Esto no solamente es un debate político. Esto es un asunto ético. Este es un asunto de humanidad. Si miramos, por ejemplo, estoy intentando pasar, pero no. Gracias. El porcentaje afectado por la violencia y el conflicto por cada pueblo. Tenemos aquí, como la gráfica nos muestra, que el 20.3% de la población indígena ha sido víctima de este conflicto, de un conflicto fratricida, y que fundamentalmente el conflicto ha sido por la tierra. De 34 millones de hectáreas que hoy son territorio indígena, la mitad han sido concesionadas para actividades extractivas, mineroenergéticas, agrícolas, la minería criminal, el narcotráfico, en fin. Tenemos también el 38.33% de las comunidades NAR. Esto aún con los problemas estadísticos que tiene el Estado. Fíjense, concejales, esto, por ejemplo. Miremos esta cifra. El DANE reconoce 2.649 miembros de la comunidad rom, pero el Registro Único de Víctimas habla de 10.002 miembros de dichos pueblos reconocidos como víctimas. ¿Al fin qué? ¿Son 2.649 miembros? Si hay 10.002 miembros de este pueblo que han sido víctimas del conflicto, ¿cómo no coinciden estas cifras? Aquí la violencia no solamente ha sido directa, el desplazamiento que ha afectado fundamentalmente a las mujeres rurales, negras, campesinas, indígenas. Este conflicto ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres, sino también es una violencia estructural. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay un modelo de desarrollo que se ha venido imponiendo con violencia sobre los cuerpos, sobre los territorios, sobre los planes de vida y las cosmovisiones de esta cultura. Este es un debate que invita a Bogotá y al país a que no perdamos de perspectiva el sueño de una nación multiétnica y pluricultural, que fue el sueño que inició con la Constitución de 1991. 2 siglos le tomó a los pueblos y comunidades étnicas dejar de ser salvajes, que habían que ser integrados a un proyecto civilizatorio, monocultural, hegemónico, para pasar a este gran sueño. Pero esto hoy simplemente son avances formales
Pasar a la realidad sociológica significa superar la violencia estructural. Esto tiene que ver con el racismo de Estado. Esto tiene que ver con la discriminación estadística. Esto tiene que ver con la invisibilización, la exclusión, la estigmatización a los pueblos y las comunidades. Ahora miremos cuál es la situación en el Distrito Capital. Perdón, creo que se está pasando solo. La situación hoy en el Distrito Capital. Según las estadísticas, en Bogotá tenemos que ahí está. Hay 19.073 indígenas asentados, de los cuales 13.118 son reconocidos por el Registro Único de Víctimas, es decir, que hoy el 68,81% de la población indígena que vive en la capital es reconocida como víctima del conflicto armado. Por eso luché el artículo 66, para que el capítulo étnico que se incluyó en el marco de los acuerdos de paz tuviera también en el marco de este plan distrital de desarrollo un marco jurídico y un marco de acción. Ahora miremos el conjunto de normativa que ampara los derechos de las víctimas étnicas en el Distrito Capital. Tenemos la sentencia T-025 del 2008. Es necesario mirar el auto de seguimiento, el 004 del 2009, que profundiza esta situación. ¿Y a qué se refieren estas sentencias? La Corte Constitucional declaró el estado inconstitucional de cosas frente a la protección tutelar de los derechos de las víctimas de desplazamiento. Y ha venido en el marco del seguimiento a estos derechos profiriendo una serie de autos. Está el auto de seguimiento 004 del 2009, que profundiza la situación, luego de advertir el riesgo de exterminio que tenía sobre los pueblos desde el punto de vista cultural, en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros, como desde el punto de vista físico, debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes. En esta providencia se ordenó un programa de garantías de los derechos de los pueblos indígenas, planes de salvaguarda étnica para cada uno de los pueblos identificados en el auto. Hoy hay 4 pueblos indígenas en Bogotá que tienen un auto específicos, que han sido víctimas. Pero ¿qué significa el desplazamiento para una mujer indígena? Es que cuando uno planta su placenta en la tierra, cuando uno tiene un vínculo territorio, la mujer indígena representa a la madre tierra, son los arraigos. Hay dolores de dolores. Cuando a uno le matan un familiar es un dolor. Cuando uno pierde por una mina, quiebra patas, una pierna, es un dolor físico. Pero hoy la mujer indígena tiene un dolor histórico, un dolor existencial. Porque desde que desembarcaron los barcos de los españoles en esta América, ha sido la imposición de la falocracia, la violencia sexual contra las mujeres, la violencia espiritual, la imposición de toda una religión que desconocía que la tierra era sagrada para los pueblos y estos vínculos espirituales que existen. Entonces es el desmembramiento de la conciencia individual y colectiva. Es un dolor profundo. Reparar
Por eso le agradezco al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en el marco del debate del Plan de Desarrollo, haber incluido el enfoque de mujer, género y familia, con un enfoque reparador para las mujeres indígenas de acuerdo a sus cosmovisiones, porque es en sus voces, sus miradas, sus experiencias, desde su epistemología, desde su ontología política, que podemos comprender su problemática, sus contextos. Son estos pueblos los que han venido luchando por estos derechos. Entonces, no son solamente objetos de políticas públicas, son sujetos sociales, son sujetos políticos que tienen voz propia. Asimismo, la Corte emitió el auto 005 del 2009 para proteger los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima de desplazamiento forzado. Y yo creo que es menester aquí también recordar qué pasó en el Congreso de la República, en el marco del debate para reparar a las víctimas y la restitución de las tierras. No se tuvo en cuenta la situación de las comunidades étnicas. Quiero decir que este es el centro del problema de la violencia en nuestro país, la lucha por la tierra. Y quiero agradecerle a las comunidades indígenas, afrodescendientes, que lucharon para que se incluyera un artículo transitorio. Fue gracias al compromiso de las organizaciones étnicas, blindando sus derechos como víctimas en todo el país, que se incluyó el artículo transitorio que dio nacimiento a los decretos 433, 4634 y 4635 del 2011. Ahí está el marco jurídico integral para las víctimas de pueblos y comunidades étnicas. Y qué difícil ha sido sensibilizar en este espacio que es necesario tener un capítulo étnico, que inicialmente fue el que planteamos en el marco del Plan Distrital de este desarrollo y que solo logramos el artículo 66 y que estamos a un mes de que termine el proceso de concertación. Este compendio de marco jurídico existente ha sido identificado, aquí tengo en las respuestas que nos mandó la Secretaría de Salud, el compendio de normas, es decir, que el distrito conoce perfectamente de lo que estoy hablando, y el capítulo étnico del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, junto con su plan marco de implementación, deberían ser instrumentos que hoy tenemos en cuenta, porque allí están las apuestas de los pueblos étnicos concertadas con la institucionalidad colombiana y que hoy Bogotá, como ente territorial comprometido con las apuestas de paz, debería incluir. Ahora bien, existe este gran número de normas para la defensa de los derechos de las víctimas de los pueblos étnicos, pero es necesario hacer un balance en qué van los instrumentos, planes y políticas implementadas en el distrito, con el fin de tener una información completa sobre el desarrollo de estos instrumentos y sobre la materialidad de la población. Siguiente, por favor. Miremos los presupuestos y ejecución de políticas para las víctimas. De acuerdo con la información que anexó la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, el Plan de Acción Distrital PAT prevé una oferta para la población víctima distribuida en 139 metas y un presupuesto de 625.953 millones. Increíble, a pesar de esta indicación presupuestal que se incluye dentro del PAT en el 2020, el presupuesto 2016-2019 aportado por la Alta Consejería de Víctimas evidencia una ejecución presupuestal de 107.575 millones de pesos para los años que ahí están. Esta es una elaboración propia con base a las respuestas que nos dio la Alta Consejería de Víctimas con el presupuesto del año 2016-2019.
Solicité de manera específica que se desagregaran las cifras, presupuestos y metas dirigidas para la población étnicamente diferenciada. Estos datos no se entregan. ¿Por qué no se entregan? Precisamente porque el sistema de planeación, organización de la ciudad, no incluye de manera real y efectiva el enfoque diferencial, invisibilizando la diversidad desde las mismas estructuras institucionales, deviniendo en una prueba adicional de la discriminación institucional, estructural y cultural en la ciudad. Algo muy importante del artículo 66 es precisamente ese, que le da la oportunidad a Bogotá de actualizar el sistema de la ciudad de acuerdo a los derechos de la diversidad étnica. Ahí hay un reto técnico. Esto no ha pasado en ningún país porque nosotros todavía estamos, ¿no?, en la Constitución del 86 en términos de arquitectura institucional. En la respuesta de las instituciones se identifican estos rubros destinados para víctimas de pueblos y comunidades étnicas asentadas en la ciudad de Bogotá. Y pues tengo aquí el cuadro, el concepto, el año, el monto, pero más que entrar a discriminar y a detallar, porque pues me mandaron toda la información, también se las puedo facilitar. Entiendo que el argumento hoy es la transversalización, pero no identificar específicamente los actores de comunidades étnicas, el cual, como enunciamos anteriormente, manifiesta la discriminación institucional. Después de analizar el presupuesto, ¿qué vemos? Que los recursos asignados de manera directa son absolutamente insuficientes. Por ejemplo, en el caso de considerar la inversión total que se menciona en el PAD 2020, la inversión dirigida a pueblos indígenas es solo un 0,44% de los recursos asignados. Esto es una miseria. Si tomamos el presupuesto informado de ejecución 2016-2019, representaría el 2,59% de la ejecución. Esto, cuando la población étnica ha sido declarado como de especial protección constitucional, merece, obviamente, un esfuerzo adicional, porque se tratan de derechos reforzados. Entonces, esto no se compadece con la carga desproporcionada que ha sufrido la población étnica frente a los hechos victimizantes. Esta inversión es absolutamente insuficiente, máximo cuando se enfrenta a situación de víctimas muy complejos, como es la situación del pueblo embera asentado hoy en Bogotá. Entonces, yo creo que ¿dónde está la conciencia de un gobierno? ¿Dónde están sus recursos? Entonces, hoy es una invitación y un llamado que ojalá revisemos el tema presupuestal, porque aquí claramente no solamente hay una discriminación estadística, sino también hay una discriminación presupuestal. Siguiente diapositiva. Encuentro pues la necesidad de invitarlos a leer un poquito sobre la situación en Vera, porque yo creo que es un poco irrespetuoso también referirse a una nación sin conocer su historia, su contexto. En ese sentido, pues quiero recomendarles este libro, Ni aniquilados ni vencidos, los embera y la gente negra del atrato bajo el dominio español desde el siglo XVIII. Este ha sido un pueblo luchador. El pueblo embera, gracias, porque luchó y llevó nuestros derechos a la Constitución del 91. Sigue siendo gente digna. Entonces, lo primero es contarles, todos saben qué significa embera. E es cuerpo, vera es maíz. Embera significa gente que se ha civilizado en el culto al maíz. El maíz es una planta que tiene 10.000 años en América. De hecho, el fundador del movimiento alternativo indígena y social es el senador Luis Ebelis Andrade, del pueblo embera.
Y creo que hoy también deberíamos reconocer la lucha política del pueblo en Vera. Porque es que cuando hablamos de los Dóvida, por ejemplo, Do es río. Dóvida es un gentilicio. La nación en Vera está en el río Atrato, el río Cauca, el río San Juan, el río Baudó. Estos son los ríos en Vera, del pueblo en Vera. El río Atrato, que hoy es sujeto de derecho además, son guardianes del río Atrato, un río víctima de la minería criminal, víctima del narcotráfico. La lucha de este pueblo no ha sido una lucha fácil. Ella vida, ella es montaña, los en Vera de la montaña. Incluso en sus gentilicios se ve el profundo arraigo. En Vera chamí viene de damí, que es la caña flecha, la caña brava. Siapidara, los catíos que vienen de la frontera entre Risaralda y Chocó en el Alto Andágueda. Y aquí miramos cómo ha sido el continuum de violencias que ha tenido que soportar este pueblo. ¿Y qué es lo que hay en el Alto Andágueda? Oro. Desde que llegaron los españoles a América con la sed del oro y después con la sed del carbón, del petróleo y la sed que nos sacia y que imponen la geopolítica de la sed y el hambre a los pueblos. No es un pueblo. Quiero leerles un poema de Hugo Jamioy para honrar a Quimi Pernía, un líder en Vera. Su último viaje lo hizo a remo por el río Sinú y se opuso hasta el final de su vida que se hiciera la represa de Urrá. Los paramilitares lo escuartizaron, lo voltaron al río, aún no nos han devuelto sus restos. Entonces la defensa por el territorio, la lucha por la madre tierra, no es una semántica verde vacía, no es un tema de marketing publicitario. Es que los pueblos indígenas han colocado a los muertos por defender esta tierra. Es que la mayor biodiversidad del mundo ya está en los territorios indígenas. El 22% de este mundo, que es territorio indígena, alberga el 80% de la biodiversidad. Y es porque los sistemas de conocimiento de los pueblos, y es porque la forma de vida de los pueblos, y es porque los planes de vida de los pueblos, y es porque el proyecto civilizatorio de los pueblos, el buen vivir, es vivir en armonía con la naturaleza. Por eso es que es tan orgánico entender por qué hoy tenemos que hablar de un proyecto civilizatorio alternativo. Porque es que no podemos seguir nosotros legitimando discursos hegemónicos que encarnan una profunda violencia, unos modelos que se han impuesto para desmembrar y aterrorizar a las mujeres, a los niños. Quimi Pernía era un líder espiritual del pueblo en Vera, era un jaibaná. Entonces, a mí me parece que la violencia no ha cesado. Ha sido un continuum de violencia la llegada de los españoles, la conquista, la república, la colonia, y seguimos. Para muchos de ellos, este recinto sigue siendo la representación de un Estado virreinal, centralista, profundamente racista. Y yo creo que está en la mano de cada uno de quienes estamos hoy aquí también transformar la forma como el Estado se relaciona con los pueblos y las comunidades. De acuerdo con las respuestas de la Secretaría Distrital de Gobierno, desde el año 2004 Bogotá ha sido receptora de las familias indígenas en Vera Chamí, en Vera Catío, víctimas de desplazamientos forzados provenientes del municipio de Bagadó, Mistrató, Pueblo Rico, Risaralda. Es decir, esto ya lleva 20 años más. Aquí está la comisionada para la verdad, que es también del pueblo en Vera, Patricia Tobón. Ven ustedes ahí a Quimi Pernía, un jaibaná, defensor del río Sinú. Cuestionó hasta donde más puso que las represas no son una opción. Eulalia Yagarí, diputada de Antioquia,
Gerardo Jumí, senador de la República, Luis Cebelis Andrade, fundador de este movimiento. ¿Qué dicen ellos? Sentimos miedo, pero no somos cobardes. Así que yo quiero invitarlos no a mirarlos con pesar, sino a reconocer la lucha política de este pueblo, porque curiosamente, cuando yo hablo con los líderes, que ahorita los vamos a escuchar, ellos consideran que están en una lucha política. Pero cuando escucho a la administración, escucho más bien como si se estuvieran refiriendo a una población indigente. Seguimos. Este es el territorio del pueblo embera, de la nación embera. Como ustedes ven, ahí en el mapa está todo el Biopacífico. ¿Ustedes creen que es un pueblo pobre? Es un pueblo que tiene territorio, tiene cultura, tiene un plan de vida. El problema es que la minería criminal, que el narcotráfico y las múltiples violencias que tienen que soportar, tienen que salir de sus territorios. Esa es la situación que se agrava en estos días y yo lamento profundamente el recrudecimiento de la guerra en nuestro país. Entonces, hablemos de las acciones que se han hecho. 4 retornos. Tal vez el pueblo embera fue el primer pueblo indígena en que se le reconoció los derechos territoriales, pero les mostré a Luz Helena. No llevaba 2 meses de haber retornado y murió de un disparo en la cabeza. No hay condiciones de seguridad para retornar a estos territorios. Ahora, sobre las cifras que da la administración, ahí las puse en el cuadrito sintetizada la respuesta de las entidades de la proposición que he presentado. Entonces, pues la Secretaría de Gobierno nos habla de que son 238 familias. Sin embargo, en el informe, pues encuentro pues que la atención no se le ha brindado al total de las familias. Estamos hablando que se han atendido 218 familias en Verachamí, en Veracatío, en Veradóvida. Entonces, incluso ahí veo cifras diferentes. La Alta Consejería de Víctimas, Secretaría Distrital de Gobierno, el número de... Entonces, yo creo que la administración es consciente del incumplimiento de sus deberes legales, por lo menos por una parte de la población embera que actualmente se encuentra en Bogotá. Por lo menos el 20,39% de la población embera desplazada en Bogotá está por fuera de los apoyos entregados por las diferentes entidades del orden nacional y del orden distrital. Yo aquí no voy a entrar en el debate de que si se ha hecho o no se ha hecho. Yo creo que estamos de acuerdo en que se ha hecho, pero hablemos de cómo se ha hecho, porque es importante mirar cómo ha sido la atención a estas familias emberas desplazadas. Entonces, escuchando los testimonios de las mujeres, llevan más o menos 11 movilizaciones. 11 movilizaciones que coinciden que cada vez que no tienen ya con los apoyos que brinda el distrito como pagar pues su derecho a una vivienda digna, pues tienen que nuevamente tienen que salir a las calles. Entonces necesitamos que la prestación de servicios tenga un enfoque diferencial. Los propios informes evidencian la falta de voluntad de atender a toda la población embera. 160 familias fueron beneficiadas con albergues en diferentes hogares de paso. Sin embargo, evidencia la respuesta que dichas ayudas se dieron por espacios temporales muy restringidos. La Secretaría Distrital de Gobierno reconoce que 238 familias y luego afirma haber atendido 160.
La Alta Consejería de Víctimas para la Paz y la Reconciliación reconoce 201 familias. En el mejor de los escenarios, el 20,39% de la población en Vera desplazada en Bogotá está por fuera de los apoyos entregados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un círculo vicioso de la acción administrativa, históricamente hablando, no estoy hablando solamente de este gobierno. Ha sido marcada por la permanente búsqueda de evasión de responsabilidad y compromiso por parte de las diferentes entidades. Entre la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Alta Consejería de Víctimas para la Paz y la Reconciliación, el ICBF, el Ministerio del Interior, se echan la pelota el uno para el otro, siempre tratando de evadir la responsabilidad del Estado. No hay una articulación nación-territorio. Y esta es la situación que padecen hoy las víctimas. Pero yo quiero, pues, alertar que esta es una grave situación humanitaria que se agrava más en el marco de la pandemia. Entonces se instauró una demanda que tutela los derechos de esta comunidad y la sentencia 2020-0080 del 6 de mayo del 2020, emitida por el Juzgado 11 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, ordena el mínimo vital para esta población en Vera. Son los derechos fundamentales de vida digna y mínimo vital. Y un mínimo vital no es solamente una concepción asistencialista. Un mínimo vital incluye otros elementos. ¿Qué hemos encontrado? Aquí es claro, se ordena a la señora ministra Alicia Arango Olmos, al secretario de Gobierno, a la secretaria de Integración Social, al alto consejero para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación de Bogotá, y al director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Guarip, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, de manera coordinada, se ubique transitoriamente hasta que se levante el estado de emergencia por parte del Gobierno Nacional en casa hogares a la población perteneciente a los pueblos indígenas etnia en Vera Catío, del Chocó y de Risaralda y etnia Catío y Chamí. Ya ustedes conocen, porque los respectivos el informe que se les solicitó. La entrega de bonos económicos, mercados mensuales a cada familia hasta la terminación del estado de emergencia, garantizando el derecho al mínimo vital de la población en Vera. ¿Qué encontramos aquí? La administración, en vez de cumplir con la orden, lo que se ha hecho es dedicar a atacar jurídicamente la sentencia. ¡Qué casualidad! Que es el gobierno de la paz y la reconciliación. Hombre, esto no es un tema político. Este es un tema de humanidad, es un tema ético. Entonces, yo sí quiero llamar a la administración distrital que, lejos de considerar esta sentencia una nueva herramienta que le permita flexibilizar su actuar administrativo y avanzar en la materialización de los derechos de la población, cumpla con esta orden judicial, acate jurídicamente esta sentencia. Yo pienso que ahí está la voluntad política de atender esta población. Como atacan la sentencia, me parece importante también llamar la atención que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección E, el 19 de junio, ahí les muestro la sentencia, segunda instancia, sentencia número 36, falla confirmando la sentencia de primera instancia. El juez, en su buen saber y entender, estudió las pruebas de los avances realizados por las diferentes entidades involucradas en la sentencia, manifestando que para la sala está acreditada la legitimación en la causa por activa de las personas que interpusieron la presente acción, dada su calidad de miembros de la comunidad en Vera.
la obligación de cada una de las entidades del nivel distrital intervinientes en la presente causa para concurrir en la protección de los derechos de la colectividad accionante y la vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna y mínimo vital de la comunidad imbera, identificada a través de la presente acción, motivo por el cual la sentencia de primera instancia es confirmada. El informe de cumplimiento entregado por la Administración frente a la tutela, emanado de la orden quinta de la acción, es fundamentalmente el mismo reporte que presentan las entidades al Honorable Consejo de Bogotá, con el agravante de ser presentadas meses después y de manera la situación jurídica y humana de la comunidad aún en emergencia. Mire, el exterminio de nuestras generaciones es algo que le duele a las madres en Vera. Es que son 220 niños y niñas. Es que la mayoría de la población en Vera son mujeres víctimas del conflicto. Entonces yo sí pido que a esto no se le dé un tinte político, que esto tenga un tinte de humanidad. Es un tema ético. Y quiero decirle al señor Vladimir que no sea incompetente, que es bajo su responsabilidad que estos 220 niños siguen durmiendo en la calle, aguantando hambre, que están por fuera de la ruta de víctimas, que es doloroso además de una persona que viene del movimiento social y que supuestamente defiende los derechos humanos, y que esos niños sigan a la intemperie y en esas condiciones. Quiero simplemente dejar este video para que ustedes se ilustren cómo ha sido esta situación. Nadie en Bogotá, ninguna familia, pobre que esté por víctima del conflicto que sea, nadie ha recibido más ayudas que la comunidad indígena. Pero hay ahí una doble condición. Por un lado, una situación dolorosa y difícil de pobreza. Pero por otro lado también hay una explotación de mendicidad criminal por parte de algunos de los padres en Vera sobre sus propios hijos y familia. A esos padres en Vera que están explotando en mendicidad a sus hijos los hemos denunciado hasta la fiscalía. Nosotros, como líderes, no estamos exponiendo mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, no estamos exponiendo acá por exponer, porque las instituciones ya saben qué es lo que estamos pidiendo. Ni Leoníbal ni Ancísar no están exponiendo la gente, los demás. Los pueblos toman decisiones. En este momento estamos pidiendo al gobierno que le dé una casa digna para estar nosotras tranquilos. Realmente la población no tienen dónde llegarse en este momento. No hay ese techo seguro. Han rehusado ubicarse para su seguridad, para la seguridad de los menores que se encuentran allá, de las mujeres que se encuentran allá, han rehusado reubicarse. No estamos rechazando lo que están ofreciendo las instituciones. Para nosotros un mes no es una garantía. Obviamente sí van a dar alimento y techo, pero después de un mes, ¿dónde van a echar? De un mes, ¿dónde vamos a venir? Después otra vez a salir a este lugar. Pero después de un mes nosotros, como pueblo, ¿dónde nos vamos? ¿Será que no volvemos a salir nuevamente para la calle? A las 3 semanas, hoy, si el acuerdo es ese, si tengo más tiempo, yo le digo 4 o 5, lo que sea, ¿sí? Debemos tener con todas las entidades responsables de esto una solución para ello. Se incumplió por parte de la Secretaría de Salud y otras instituciones. Nos encontramos con dos requisitos para el ingreso por parte de la administración de Corferia: la separación de familia y la condición de que debemos entrar
como paciente de COVID. Y hay imposibilidad legal en el marco del objeto del contrato para tener personas aquí que no sean pacientes bajo las condiciones del manejo de un paciente. Siguiente diapositiva. Nadie en Bogotá, ninguna. Yo quiero centrarme en dos temas. Lo primero, el acuerdo firmado entre la comunidad en Vera y la administración distrital para que la población fuera trasladada a Corferias. Se firmaron 9 acuerdos. Participaron diferentes entidades, Secretaría de Salud. No habían pasado 24 horas y ya le habían incumplido a la comunidad en Vera. Una improvisación absoluta. Y quiero referirme a un análisis del cubrimiento periodístico de la situación en Vera. Y lo hago porque en una nación multiétnica y pluricultural no podemos caer en el peligro de la historia única. Es necesario, por supuesto, hacerle una invitación a la alcaldesa. No creo que ella sea la persona indicada para opinar sobre la difícil situación, sobre el problema, el contexto y los derechos de la comunidad en Vera. Porque en las afirmaciones irresponsables que ha hecho se nota que no conoce la historia tan dolorosa que sufren estas mujeres indígenas. Entonces, lo primero es llamar también a ser muy responsable con lo que se le dice a los medios de comunicación. En lo que se relaciona con la contextualización y problematización de los hechos presentados, encuentro que hay un gran vacío. Y yo creo que los periodistas y los medios masivos de comunicación tienen una gran responsabilidad en la manera como cubren estos temas. Entonces, se hicieron unas denuncias graves, por ejemplo, de que las niñas y las mujeres eran abusadas y que se iban a interponer unas denuncias. Y yo creo que esta manera tan acelerada como se hacen afirmaciones, lo que hace es contribuir al desprecio por lo que representa lo indígena. En ese sentido, yo creo que debemos unirnos y trabajar por el acceso a la justicia para las mujeres y los niños en Vera. Y quiero entonces plantear unas preguntas. ¿Por qué las supuestas pruebas de actuaciones delictivas por parte de los líderes no fueron puestas en conocimiento de las autoridades pertinentes? ¿Existe una remisión de información por violación de medidas sanitarias realizada por la SAE, mas no las pruebas para condenar por abuso y por explotación a sus propios hijos, a los líderes en Vera? ¿Acaso la acusación fue para generar presión y que la comunidad aceptara fácilmente las propuestas de la administración? Primera pregunta. Segunda pregunta. Varios funcionarios han señalado que por las actividades delictivas de los líderes, ellos no cumplirán más acciones para la comunidad. ¿Existe o no el principio de la buena fe que aplique para los indígenas en Bogotá? ¿No dicen los principios de derecho que las actuaciones penales son de responsabilidad individual? ¿Acaso puede un funcionario condenar 345 personas a vivir en la calle por su juicio sobre líderes a quienes acusa de manera de responsabilidades que no ha probado ni da cuenta con potestades para determinar? Tercera pregunta. ¿Por qué la estrategia de la administración se reduce a demostrar lo hecho que no ha cuestionado en lugar de buscar soluciones reales y efectivas para que 345 personas que se encuentran en una situación crítica y que son sujetos de especial protección constitucional? 4. ¿Por qué la administración insiste crear excusas en lugar de buscar estrategias concretas, reales y eficientes para cumplir con órdenes judiciales que los obliga a garantizar la atención de la población en Vera?
Quinto, ¿por qué el mecanismo de diálogo utilizado por la administración con quienes estaban en situación de vulnerabilidad no puede ser la empatía y la solidaridad y debe ser impuesto la amenaza, la intimidación y desinformación con el objetivo de deslegitimar las comunidades que se movilizan? Sexto, ¿por qué mantener la mentira en la opinión pública, insistiendo que la comunidad no quiso ir a Corferias, cuando la verdad es que la administración no cumplió una propuesta que colocó sobre la mesa? Actuó de buena fe la administración al presionar porque la comunidad acepte una propuesta que sabía que no era viable. Si no sabía de la inviabilidad, ¿quiénes deberían asumir las responsabilidades por engañar las comunidades? 7. ¿Por qué la Alta Consejería de Víctimas para la Reparación insiste en brindar el mínimo de garantías para la menor cantidad de población indígena posible, en lugar de abrir una apuesta profunda que implique la transformación de las condiciones de las víctimas asentadas en Bogotá? Yo quiero dejar estas preguntas planteadas en este debate para dar paso, señor presidente, a la intervención de la administración y posteriormente a los líderes en Vera que se encuentran presentes. Sin antes decir que salgamos de la retórica. Yo creo que la paz necesita hechos y me da impotencia que 220 niños ante nuestros ojos sigan en la intemperie sin que nosotros en Bogotá actuemos. Presidente.